Me da mucho gusto saludar esta mañana al propio titular del INE en Tamaulipas, a Sergio Iván Ruiz Castellot, a quien le agradezco que atienda esta entrevista. Presidente, buenos días. Muy buenos días, Denise. Oiga, pues hay muchas dudas y ayer nos decían, sí, pero nos decía la gente, explíquenos de qué se trata, qué implica, por qué se habla de defender al INE, defenderlo de qué. ¿Qué implica esta reforma, este plan B? Mira, este plan B se basa en una propuesta que supuestamente busca reducir costos en materia electoral. Y bajo esa premisa, la primera afectación que recibe el instituto es que desaparecen los órganos distritales. Actualmente el INE tiene 300 órganos distritales en todo el país, que son las personas que hacen el trabajo operativo, quienes le dan seguimiento al trámite de la credencial de elector, quienes hacen tareas de capacitación y educación cívica dentro y fuera del proceso. Es personal permanente que es capacitado y todo el tiempo es evaluado para tener las mejores personas trabajando en el INE y preparándonos para cada proceso electoral. Ese es un aspecto, pero hay otros aspectos. Por ejemplo, el padrón electoral, que hasta el día de hoy ha sido resguardado por el INE, ha sido cuidado por el INE, va a pasar a tener acceso de alguna manera a otras áreas. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos en extranjeros, sería la Secretaría de Relaciones Exteriores quien pueda agregar o modificar quienes pueden votar desde el extranjero. El tema de las prerrogativas de los partidos políticos, ellos podrán tener un gasto mayor, la fiscalización se reduce, por lo tanto se presta que haya gastos no reportados. La propaganda gubernamental, que al día de hoy es uno de los temas que siempre estamos cuidando mucho, lo que llamamos las vedas electorales, donde las autoridades no pueden promover obras para no influir en los procesos electorales, se retira. O sea, a partir de esta reforma, ya cualquier autoridad en cualquier tiempo, inclusive en campañas electorales, puede promover, puede expresar ideas, puede apoyar incluso directamente a una candidata o a un candidato. Entonces, esos son algunos de los aspectos. Hay varios más. Habla de fusiones del INE, habla de fusiones en áreas, en oficinas centrales, le da a varias cuestiones que ya se vienen haciendo, las incorpora a la legislación, como temas de paridad, pero, por ejemplo, la unidad de paridad, la unidad de género y no discriminación, esta desaparece y sus funciones pasan a ser secundarias, a ser absorbidas por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos. En términos generales, se afecta la capacidad operativa del INE y la supervisión que hacemos el día de hoy en diferentes aspectos. Ahora, ¿está en riesgo la elección del 2024? Mira, es complicado porque sería aplicar nuevas reglas a una elección tan grande, donde van a haber simultáneamente elección de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senador, presidente de la República, con menos de la mitad de lo personal operativo que venimos desarrollando. Entonces tendríamos que contratar personal nuevo, no capacitado, para hacer tareas que el día de hoy vienen haciendo áreas especializadas, capacitación, organización, registro federal de electores. Esto también no nos garantiza que el INE pueda operar una elección tan grande con los estándares de calidad y de certeza que tenemos el día de hoy. ¿No se puede contratar o por qué? Bueno, si contratar a toda esa gente que van a tener que despedir a un número importante de gente, ¿no? Sí, mira, estamos hablando de que cada junta distrital tiene un promedio de 20 personas permanentes, de las cuales se estarían yendo pues prácticamente todas, solo quedarían los de los módulos, el personal de módulos, por lo menos en los términos en que se está manejando. Y posteriormente, de manera temporal, podremos contratar un vocal operativo para hacer la tarea que hoy hacen 5 vocales, 5 responsables de área, cada uno de un área especializada. Entonces le cargaríamos la mano a una sola persona. Sí podemos contratar personal temporal, pero toda la experiencia acumulada, toda la certeza. ¿Cuál es una de las cuestiones por las cuales el INE te garantiza las elecciones? Porque el servicio profesional de carrera es el sustento de esta claridad. Nosotros no dependemos de quién gane la elección, quién quede como ganador en una elección, un partido u otro. Esto lo vemos en reflejo en la pluralidad que hay en las diferentes elecciones que hemos realizado. Pero si tú le quitas a esta certeza que tiene el personal
de un desarrollo profesional y cada 3 años lo vas a contratar, pues cada 3 años no vamos a tener el mismo personal, habrá que empezar de nuevo en la enseñanza, con la capacitación y además contrarreloj, porque estaríamos ya operando el proceso, no tendríamos una contratación previa. Y también podría entrar gente que esté afín a uno u otro partido, entonces podríamos perder el control. Al día de hoy, lo que más se tiene respecto de la elección del 2024 es la cuestión de la certeza. ¿Qué podría pasar si no podemos operar la elección con los estándares que venimos desarrollando al día de hoy en todas las elecciones? ¿Se podría poner en riesgo entonces el resultado de la elección del 2024? Claro, podría ser cuestionado y podría dar motivo a una serie de situaciones tanto legales como no legales, que ese es otro tema. Las elecciones han permitido la transmisión pacífica del poder. ¿Por qué? Porque hay certeza en lo que se está haciendo. Al no haber certeza, no sabemos qué pueda pasar en un escenario tan caótico. Ahora, presidente, uno de los puntos que tomaba la gente que criticó estas manifestaciones a favor del INE del fin de semana era el tema del recurso económico, de que para qué querían tanto dinero, reducir costos, pero pues no sabíamos que esto también implica pues liberar el recurso que reciben los partidos políticos, las famosas prerrogativas que tanto se critican también. Sí, mira, aunque supuestamente se maneja una disminución en los partidos políticos, en las prerrogativas que van a recibir, porque sí maneja un tema relacionado con eso, esto afecta no tanto a los partidos en las campañas, que bueno, sí impacta, pero les afecta también en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque les quitaría prerrogativas para que puedan subsistir como partidos. Obviamente los partidos más fuertes reciben un mayor monto y además pues a veces reciben otros apoyos. Ahorita, al quitar las prerrogativas que permiten que los partidos se sostengan y realicen sus actividades ordinarias y de campaña, pues se puede llegar a tener nuevamente un partido hegemónico sin competencia real, al no haber partidos que tengan la capacidad de operar. Ese es un lado. Por el otro lado, el tema de los recursos. ¿Por qué son caras las elecciones? Porque la desconfianza ha motivado que tengamos que hacer diferentes candados, medidas de seguridad sobre medidas de seguridad. Tenemos que imprimir las boletas con 2 empresas diferentes, unas que nos provee el papel, otra que haga la impresión. Tenemos que tener microimpresión, en el papel medidas de seguridad impresas, luz ultravioleta, en fin, una serie de cuestiones que buscan garantizar la certeza de que la boleta que llega a la casilla, que se deposita en la urna, es la que el INE imprimió, es la que el INE generó, y eso es caro, eso implica un costo. Entonces, el tema de la desconfianza, más allá de la estructura del INE, que además la estructura que se está afectando no es la que llaman la burocracia dorada, no es la que gana supuestamente más que el presidente de la República, es el personal operativo, es el personal de calle, es el personal que está en campo. Entonces, el supuesto ahorro habría que revisarlo. No hay estudios que acompañen la propuesta que nos desglosen de dónde salen esos supuestos ahorros. Hay otro tema, por ejemplo, en los módulos de credencialización, plantea que para que dejen de pagar rentas, que se vayan a escuelas o espacios o oficinas públicas. Esto es regresar a como empezó el INE, en espacios prestados, muchas veces sin condiciones, que no van a permitir dar el servicio de calidad que el día de hoy se está dando en la mayoría de los módulos en todo el estado. ¿Nos estamos regresando entonces? Sí, desaparece cosas que han sido ganancias a través de exigencias de los propios partidos de oposición, de la sociedad civil, el tema de la fiscalización, el tema de que los gobiernos no puedan influir en los procesos a través de sus dichos, a través de sus acciones, son temas ganados a través de muchos años por exigencia de la oposición y de la sociedad civil. El día de hoy se quiere quitar esos candados, se quiere permitir que los funcionarios públicos hagan campaña abiertamente, que no se les sancione por eso, se quiere permitir que la fiscalización no sea tan severa, que el tema de la fiscalización no impida que puedas perder una candidatura. O sea, hay una serie de cosas. Es muy larga la reforma, contempla muchos aspectos. Estos son solo algunos de los más básicos.
que por supuesto deberían de preocuparnos, y es que se quitan este tipo de candados que se habían establecido para garantizar la transparencia, la equidad y el resultado de una elección. Ahora, ¿qué es lo bueno que se puede rescatar de este plan B? Porque sabemos que todo organismo, toda dependencia, cualquiera puede ser perfectible. ¿Hay algo que se pueda rescatar de este plan B? Claro, el plan B también tiene algunas cuestiones que ya se vienen haciendo, pero vienen soportándose en acuerdos del Consejo General, en lineamientos, y el día de hoy pasan ya a la legislación de una manera formal. Temas relacionados con la paridad de género, temas relacionados con lo que son los grupos minoritarios, desprotegidos, que ya hay acciones afirmativas para ello, pasan ya ahora sí a ser parte de lo que es la legislación como tal. Ya no es un acuerdo del Consejo General, ya no es un mandato del Tribunal Electoral. ¿Confían en que pueda revertirse, que se pueda lograr esta intención que tienen muchos, o así lo demostraron con esta manifestación a favor del INE, esta decisión, esto que ya está promulgado? Mira, yo agradezco mucho a la ciudadanía el apoyo que le está dando a la institución. Esto que se hizo el domingo pasado muestra el interés de la ciudadanía en que se respete su voto, su decisión. Le corresponderá ahora a la Corte, una vez que esté publicado y se interpongan los recursos legales correspondientes, decidir si hay temas que violen la Constitución, y si lo violan, suspender o dejar sin efecto la ley. Entonces, nosotros estamos esperando qué va a suceder, qué resuelve la Corte una vez que se hagan los procedimientos legales, y sobre eso nosotros vamos a trabajar. El INE, independientemente de si la Corte al final resuelve que se deje de aplicar esta ley o que sí se aplique, nosotros vamos a trabajar para tratar de garantizar elecciones limpias, certeras, aún en las peores condiciones. En ese sentido, el INE no pierde esa misión, pero sí estamos preocupados de perder capacidad operativa. Pues estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir. El proceso electoral, ¿cuándo empiezan ustedes a trabajar en el proceso electoral del próximo año? Prácticamente en septiembre. De hecho, el tema de la reforma señala que para agosto ya tendrán que estar la reducción de personal y los ajustes necesarios, la compactación de áreas, porque en septiembre empieza formalmente el proceso electoral. Aquí en lo que es Victoria, en los estados, prácticamente en octubre es que estamos empezando con los trabajos previos de la elección del 2023-2024. ¿Y hay algún plazo para que, en caso de que se dé, los jueces puedan frenar esta decisión? ¿Hay un plazo para ello? Mira, no hay un plazo para los jueces como tal, sin embargo, hay un plazo que se tiene que cuidar. Si en mayo no hay un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte, no hay una suspensión de los efectos, por lo menos de manera provisional, entraremos al proceso con la ley como está, con la nueva reforma, con lo que se está estableciendo esta reforma, y eso habremos de aplicar en ese proceso. ¿Por qué? Porque las leyes electorales no pueden ser modificadas dentro de los 90 días previos al inicio de la jornada electoral, perdón, del proceso electoral. Entonces, en junio, si llegamos a junio sin ninguna suspensión, en mayo, junio, entonces ya aplicamos la ley como va. Si hay alguna suspensión, tendría que ser antes de esas fechas. Antes del mes de mayo. Sí, entre mayo y junio. Bien, sí. Pues estaremos muy atentos, presidente. Esperemos por el bien de todos que pues se haga lo que se tenga que hacer, que sea para el bien de los mexicanos, porque estamos en medio, a punto de entrar a una de las elecciones más grandes en la historia de nuestro país, en donde se renueva la presidencia de la República, y aquí en Tamaulipas pues prácticamente todas las posiciones, excepto la gobernatura que se acaba de disputar, y esperemos que esto favorezca. Le agradezco mucho. Nos habían pedido información con respecto a qué implica este plan B, de qué manera nos afecta, de qué manera nos beneficia. Ya escuchó usted las bondades, ya escuchó usted también los riesgos, entonces pues juzgue y forme una opinión. Le agradezco mucho, presidente del INE, por atender esta entrevista. Gracias, Denise. Un saludo a tu auditorio. Buenos días, presidenta.